Definición de mantenimiento de obras civiles. El mantenimiento de una obra civil es el conjunto de trabajos periódicos programados y no programados que se realizan para conservar la obra durante el tiempo de vida útil, en adecuadas condiciones para protegerla de la acción del tiempo y del desgaste por su uso y operación, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las cuales estas han sido construidas. La importancia que tiene el mantenimiento en las obras civiles es garantizar la función para la cual fueron construidas las estructuras con la capacidad y la calidad especificadas, pudiendo ser utilizadas en condiciones de seguridad, así como alargar su vida útil y la de sus componentes. Justificación. Para que las obras desarrolladas por los ingenieros civiles garanticen el beneficio de la población de una nación, es necesario considerar no solo la inversión en la construcción, sino también el mantenimiento de las edificaciones, con la finalidad de conservarlas y prolongar la vida útil de las mismas, evitando que se produzcan desperfectos de cualquier tipo que creen algún peligro y reduciendo los gastos de grandes reparaciones, ya que es menos costoso la prevención de un desperfecto que la reparación de daños que se puedan producir. Una infraestructura es la estructura que está por debajo del nivel de la superficie. Se apoya directamente sobre el suelo y es la encargada de sostener la estructura. Normalmente se le denomina fundaciones o cimientos. La superestructura es la parte de una construcción que está por encima del nivel del suelo. La superestructura está compuesta por los elementos que sostienen tanto el peso del edificio como el de las personas, muebles que lo habitan. También se encarga de transportar las cargas hacia la infraestructura. Estructuras de madera. En estas, los elementos estructurales se fabrican de madera. Requiere gran habilidad para lograr sus uniones, ensambles y conexiones, según el tipo de madera utilizado, así como una gran precisión para el montaje. El montaje de estas estructuras es bastante rápido, pues no se necesitan grandes equipos para su izaje, debido a que los conjuntos son livianos. Se emplea en naves industriales y en otras construcciones que tengan un destino provisional. Las ventajas que tienen son ligereza, economía, facilidad de elaboración. Las desventajas es el mantenimiento y su peligro de ser consumidas por el fuego. Estructuras de acero son aquellas en donde los elementos soportantes, tanto verticales como las columnas, y horizontales como las vigas, son de perfiles de acero. Son elementos prefabricados que se preparan en un taller y se llevan a la obra listas para ser colocadas. En comparación con otros sistemas estructurales, en este es más económico debido al ahorro del tiempo de ejecución. La unión de los elementos entre sí se hace ya sea remachada, soldada, con pernos o pasadores. La desventaja de estas estructuras es que deben protegerse de la corrosión con pinturas especiales o recubrimientos de hormigón, y son peligrosas en caso de incendio, pues tienden a deformarse por el calor. Estructuras de concreto armado. Las estructuras de concreto armado están constituidas por concreto y barras de acero, que serían el refuerzo. Estas barras de acero las conocemos como cabillas. Su función principal es resistir el esfuerzo de compresión, y la de las cabillas es soportar la tracción. Por esto se dice que estos materiales trabajan como una unidad. Las ventajas de las estructuras de concreto armado es que su plasticidad permite su adaptación a una infinidad de formas mediante el empleo de moldes y encofrados. Son resistentes al fuego, durabilidad, costo de mantenimiento mínimo, y el material es bastante impermeable. Las desventajas es que es un material muy pesado, el control de calidad es complejo y el tiempo de obtener una resistencia útil es prolongado. Tracción. Decimos que un elemento está sometido a tracción cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a estirarlo. La tracción es lo contrario a la compresión. La compresión es cuando un cuerpo está sometido a dos fuerzas con la misma dirección y en sentido contrario, provocando un abombamiento en la parte central y reduciendo su longitud inicial. Las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o comprimirlo.
Cuando se somete a una compresión una pieza de gran longitud en relación a su sección, se arquea recibiendo el fenómeno nombrado pandeo. Flexión. Un elemento estará sometido a flexión cuando actúen sobre él cargas que tienden a doblarlo. En un esfuerzo de flexión se dan los esfuerzos de tracción y compresión a la vez. Corte. Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de corte cuando se aplican dos fuerzas en sentido opuesto que tienen la tendencia a cortarlo. El puncionamiento es un efecto que se produce principalmente en elementos que trabajan a flexión, en el cual el soporte vertical, al transmitir los esfuerzos excesivamente concentrados sobre el elemento flexionado, produce fisuras excesivas por tracción. La prevención del punzonado se hace evitando que una carga importante repose sobre una superficie demasiado pequeña. En elementos de hormigón pueden disponerse una armadura especial denominada armadura de punzonamiento para ayudar al hormigón a soportar adecuadamente el efecto de una carga de un pilar. Torsión. Un cuerpo sufre esfuerzo de torsión cuando existe una fuerza que tiende a retorcerlo. Es un esfuerzo producido por retorcer o girar un material sobre sí mismo. Gradiente térmico. El gradiente térmico del hormigón no es uniforme, debido a su baja conductividad térmica. Por este motivo, las distintas fibras de la sección sufrirán una deformación que conduciría a una sección no plana, por lo que se generan tensiones rasantes entre las fibras para compensar este efecto, que pueden generar debilitamientos internos que afectan la capacidad de los elementos. Temperatura. Los cambios de temperatura ocasionan variaciones de volumen, en forma similar a lo que ocurre con cualquier sólido, es decir, se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. Algo similar ocurre con los cambios de contenido de humedad. El hormigón se hincha cuando se humedece y se contrae a medida que se seca. Ataques por químicos. La pasta de cemento es un material fuertemente alcalino, con un pH mayor a 12,5%. Por lo tanto, normalmente no se encontrará un ataque específico por materiales básicos. Las soluciones ácidas atacan directamente materiales básicos como el hormigón. La consecuencia del ataque de ácidos es la desintegración de la pasta de cemento, quedando expuestos los agregados. Los sulfatos en solución acuosa atacan los hormigones de cemento Portland, provocando reacciones expansivas que puedan producir el deterioro del elemento estructural. Abrasión y desgaste. Las acciones asociadas a esfuerzos que provocan un desgaste de la superficie expuesta del hormigón se pueden agrupar como fenómenos de abrasión y desgaste, aunque más específicamente se considera abrasión cuando hay una acción mecánica por arrastre de sólidos sobre la superficie, el arrastre de sedimentos en un canal revestido, la acción de neumáticos protegidos con cadenas o clavos para la circulación sobre superficies congeladas, el transporte de sólidos en una tubería de conducción y la situación de un vertedero de una presa son situaciones típicas donde se produce la erosión. También están sometidos a desgastes los pisos industriales y los pavimentos en general. En la superficie de hormigón en contacto con agua en rápido movimiento se pueden presentar sectores donde la corriente tiende a separarse, creando en ellas zonas de baja presión que producen picaduras, las cuales posteriormente conducen a un desprendimiento progresivo del hormigón. Corrosión. La corrosión es el deterioro o destrucción de un metal por reacción química o electroquímica con su entorno. En general, la corrosión es un proceso natural en el cual se produce una transformación del elemento metálico a un compuesto más estable, que puede ser un óxido u otro componente con elementos no metálicos como puede ser el azufre. La corrosión de las armaduras es un proceso electroquímico que degrada el acero en el hormigón. Los factores que afectan a este fenómeno están asociados fundamentalmente a las características del hormigón, al medio ambiente y a la disposición de las armaduras en los componentes estructurales afectados. Los daños causados por corrosión de armaduras generalmente se manifiestan a través de fisuras en el hormigón paralelas a la dirección de los refuerzos, que serían las cabillas, y también un desprendimiento del recubrimiento.
En componentes estructurales que presentan un elevado contenido de humedad, los primeros síntomas de corrosión se evidencian por medio de manchas de óxidos en la superficie del hormigón. Clases o tipos de corrosión. Tenemos corrosión uniforme, donde la corrosión química o electroquímica actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal. Corrosión por picaduras. El ataque es localizado en un área relativamente pequeña que se va ampliando si no se toman medidas de protección, donde se forman agujeros. Corrosión intragranular es la que se encuentra localizada en los límites del grano. Esta origina pérdidas en la resistencia que desintegran los bordes de los granos. Corrosión por fatiga o esfuerzo se produce en las partes sometidas a repetidas tensiones por deformación. Corrosión microbiológica es el tipo de corrosión electroquímica. Algunos microorganismos son capaces de causar corrosión en las superficies metálicas sumergidas en el agua. Corrosión galvánica ocurre cuando metales diferentes se encuentran en contacto. Ambos metales poseen potenciales redox diferentes, lo cual favorece la aparición de un ánodo y un cátodo. El metal con mayor potencial será el ánodo. Recubrimientos o revestimientos. El objetivo que tiene un recubrimiento o revestimiento es cubrir una superficie. En muchos casos, los recubrimientos son realizados para mejorar algunas propiedades o cualidades de la superficie que se va a tratar, tales como el aspecto, adhesión, característica de mojado, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia a las rayaduras, entre muchas otras. Los recubrimientos son aplicados mediante procesos en forma de líquidos, gases o sólidos. Refuerzo estructural. Los refuerzos estructurales se realizan cuando se pretende mejorar las prestaciones del elemento estructural original. Consiste en aumentar la sección resistente del hormigón. Antes de realizar un refuerzo hay que analizar la situación y definir cómo funcionará estructuralmente el refuerzo. Al realizar refuerzos siempre hay que tener en cuenta que la introducción de nuevos pesos y nuevas distribuciones pueden afectar al resto de la estructura. Sustitución total del elemento. Este método se utiliza cuando el estado de deterioro de la estructura es tal que la mejor solución consiste en trasladar las cargas del elemento original a un nuevo elemento. La sustitución aporta un material nuevo que pasa a desempeñar la función resistente del elemento original. La diferencia fundamental con los procesos de refuerzo es la necesidad de una puesta de carga